Hello, everyone. How are you today? How are you, Jamle, Christian? How are you? I am Hello, fine. I am fine. Okay, great. Have you reviewed the material and resources of this second week? Yes, no, No. not Yes, yet. Yes, okay, very good, very good. Well, anyway, welcome to the our second week of activities. I am glad to be here and also glad to say hello again. So, uh, this week, as you have noticed in the materials and the resources, this week we continue studying the past tense. Past tense, simple and continuous. Remember that the simple, we use past simple to refer or to say activities that already happened in the past. And we use the past continuous to say activities that are in progress, that haven't finished yet. It is. El pasado simple nos sirve para referir actividades que ya pasaron. Y Jamlet, do me a favor, can you turn off your microphone, please? ¿Puedes desactivar tu micrófono? Thank you very much. Ok, entonces, el pasado simple nos va a servir para referir actividades que ya sucedieron, que ya pasaron, aunque haya sido ayer o en la mañana, pero ya terminaron. Y el pasado continuo nos sirve para referirnos a actividades que iniciaron en un momento dado, en un tiempo en el pasado, tomaron un periodo para que se llevara a cabo, pero y ahora al momento que yo estoy hablando, ya terminaron. Es decir, son actividades que tomaron un tiempo un poco más largo para llevar a cabo, ¿sí? Entonces, in this week, we continue studying and practicing those two tenses. Well, now I am going to share my screen so you can see the agenda and the presentation that I have for you. Les voy a compartir pantalla y para que vean la presentación que tengo para ustedes. All right. So, let's see. Here it is. Can you see it? ¿Ya la pueden ver? sí, me aparece ya. Sí, ya se puede ver. Okay, thank you very much. So let's start. So we have, as we read here, this is our second week or week number 2. And our agenda today is we are going to review the guide, the resources, we'll see the activities, and the learning forum. So, as I told you the last week, my recommendation, my suggestion is to download the guide, ¿sí? Sugiero de nuevo, como la semana pasada, que descarguen la guía. Si la descargaron la semana pasada, se darán cuenta que está muy completa y además nos auxilia, ya que en esta última parte donde dice organizo mi semana, nos sugiere la manera como para llevar a cabo, no la manera para llevar a cabo, sino los tiempos más bien que nos sugieren para llevar a cabo todas las actividades. Es decir, nos dice, el lunes revisa los recursos, realiza esto y esto y esto. Sí, entonces, y
en la parte de la introducción encontramos los objetivos, en la parte de las actividades, pues bueno, nos explica qué hay que hacer, en la sección de explora podemos encontrar los recursos que ofrece la plataforma, y la parte de organizo mi semana, como les comentaba, nos indica cómo organizar nuestra agenda, nuestros horarios. Then, another point that I want you to suggest is to check all the resources and activities, exercises and questionnaires that we have. So for example, if you go to the first page, you will find the guide. So as I told you before, my suggestion is to download it, print it, or have it on a separate paper, or write it on a notebook so that you can go back over and over every time you need to see what you have to do, or what is recommended to do. Then we have the vocabulary, about the general vocabulary. Then we have regular verbs. Aquí recuerden, hay que poner mucha atención porque recuerden que los verbos regulares, la mayoría de los, bueno, no la mayoría, todos los verbos regulares son los que van al conjugarlos en tiempo pasado simple, van a cambiar su terminación, se les va a agregar ed. Estos son los verbos regulares. Sin embargo, los irregular verbs, es decir, los irregulares, son los que cambia totalmente la escritura, la redacción de ese verbo. Por ejemplo, a regular verb would be want, querer, el verbo querer. This is want. In past tense is wanted. Wanted. Quise, con la terminación de wanted. Un ejemplo de verbo irregular es el verbo ir, go, que su redacción o su escritura en inglés sería went, cambia por completo. Hay que tener mucho cuidado en la diferencia entre regular and irregular verbs, ¿sí? El primero, los regular, la terminación ed para pasado. Los irregular, cambia totalmente la escritura. Then we have the resources. We have here a video. Then we have a customs and traditions, our past, the auxiliary did. Aquí hay que tener mucho cuidado con el auxiliary did porque a veces cuando iniciamos nuestros estudios del idioma, del inglés, tendemos mucho sobre todo en las preguntas, recordemos que las preguntas deben llevar siempre el auxiliar al inicio. Entonces, si es el único que no va a llevar auxiliar es el verbo to be, porque el verbo to be sirve tanto como verbo como auxiliar. Entonces, es el único que no lleva. De ahí en fuera, todos los demás verbos deben llevar el auxiliar did. Y aquí, para redactar una pregunta, hay que tomar en cuenta que vamos a decir did, luego en un momentito vemos la estructura, pero termino diciendo, es did, la persona o el pronombre, que es, por ejemplo, did you, y luego el verbo principal, ese no debe ir en pasado. Cuando nosotros dejamos el auxiliar did y el verbo en pasado, es como si es una super redundancia, ¿sí? Es como decir súbete para arriba o bájate para abajo. Si es súbete, pues es arriba. Si es bájate, ya es abajo. No hay necesidad de decir súbete para arriba o bájate para abajo. Lo mismo aquí. Si ya lleva did del auxiliar, el verbo ya no va en pasado, ya se queda en su forma base. Entonces hay que poner mucha atención en este recurso que es
que dice auxiliary did. Then we have exercises, practice exercises. My recommendation is to study first these resources before you proceed or you continue to doing the exercises, ¿sí? Primero hagan, revisen estos recursos antes de ir al ejercicio. Recuerden que los ejercicios, los cuestionarios tienen 3 oportunidades. Tengan mucho cuidado de no, bueno, yo pienso que ya ustedes en este 7º módulo ya no les pasa, pero recuerden que si por algún motivo ingresan nada más para ver de qué se trata y se salen, eso cuenta como ya un ingreso. Si en el segundo dicen, bueno, ahora sí, ya lo voy a contestar, ingresan, pero se va la luz o pasa alguna situación y tampoco lo terminan, o se apaga la computadora, lo que sea. El punto es que se salen, ese cuenta ya como un segundo intento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso yo recomiendo revisar primero, estudiar todos los recursos y ya después llevar a cabo los ejercicios para que, bueno, a lo mejor nada más me equivoqué, pues bueno, a la siguiente ya, recuerden que se toma la calificación más alta. Entonces, para que no agoten sus oportunidades. Then we have verb to be in past. Este es muy sencillo porque no es como en español que cambian todo, dependiendo de la persona, de yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. Vean cómo todos cambian. En inglés nada más es I was y were. O sea, está mucho, muy sencillo. Es I, he, she, it, was, we, you, there, were. Son las únicas 2 conjugaciones para todas las personas. Then again, we have the practice, verb to be in past. Again, we have regular and irregular verbs and simple past. Again, we have the exercises about was and were, used to. Aquí en este used to hay que también tener mucho cuidado de no anotar el verbo principal en pasado porque ya tenemos aquí used. Aquí, si se fijan, tenemos terminación ed, que ya es la de pasado, entonces mi verbo, el que sigue, ya no tiene que ir en pasado. Por ejemplo, si yo quiero decir, cuando yo era niño, brincaba en las camas, o me gustaba brincar en las camas. Yo digo, when I was a child, I used to jump, ahí en su forma base, jump on my bed. Brincaré en mi cama. I used to jump on my bed. I used to play with my Barbie doll. I used to play with my action man. ¿Sí? Entonces, anoto used to y el verbo ya no se conjuga. Then we have again 3 exercises, practice exercises. We have actions in past, regular verbs, I used to. Entonces, si se fijan, hay mucha práctica, mucha práctica. Por eso insisto mucho, trabajar todo esto antes de llevar a cabo las actividades. Then we have again this other resource, simple past and past continuous, talking about celebrations and world events, biography of a science woman, time expressions, memories, changes in our lives, my lifetime, and so on. And then we have these other exercises. So, and finally, we have the learning forum that we will talk about it in a minute. ¿Tienen alguna pregunta acerca de los recursos? No. Okay, so let's continue. Then we have the activities. Activity number 3, which is called a happy day.
Then activity number 4 is making my family timeline. Then you have to answer this questionnaire, which is the formative activity, which is entitled King of Rock and Roll. And the other one, what did you do yesterday? So don't forget to fill in, to complete these questionnaires, because remember aunque recuerden que es igual que Learning Forum, aunque yo no los califico, no me los envían ni nada de eso, sí recuerden que aporta un porcentaje a la calificación final para aprobar el módulo. And these two activities that we'll see. Then, let's see. Integrative activity 3, which is entitled A Happy Day. The main goal or the objective is to use the past tense. What do you have to do? What you have to do is to think about one of the happiest day of your life. Uno de los días más felices que ustedes hayan tenido en su vida. No sé, lo que quieran. El día que se fueron de campo, el día que se fueron de pinta, el día que conocieron a su novio, su novia, su pareja, si ya están casados, si no, el día que cumplieron años, un día de Navidad, un día que ustedes digan, ¿cómo me acuerdo de ese? Un día de Reyes, algo muy bonito que les haya sucedido. Obviamente esto ya en el pasado. Tienen que pensar, what happened? ¿Qué sucedió? When? ¿Cuándo? What time? ¿A qué hora? Where? ¿En dónde? Who was there? ¿Con quién estaban? Sí, entonces, yo aquí inventé este ejemplito y resalté in red los verbos en pasado. Ajá, entonces este ejemplo no es el mío, obviamente, yo solo lo inventé y lo que anoté fue, one of the happiest days of my life was, tiempo pasado, when I got married, cuando me casé. ¿Sí? Esto es, aquí yo ya estoy contestando what happened. No se trata nada más de que ustedes hagan una lista y digan what happened, when, etcétera, sino de redactar un párrafo. Pongan mucha atención porque debe ser un párrafo de no menos de 5 líneas, entre 5 y 8 líneas. Yo aquí solo anoté estas, pero ustedes tienen que ser mucho más explícitos y debe ser entre 5 y 8 líneas. Entonces, it was when I got married. It was on May the 20th, 2000. The party was at 9. La fiesta fue en la noche in a garden. It was decorated. It was decorated. Estuvo decorado with flowers and candles y velas, velas. All my family and friends were there. Ahí estuvieron all my family and friends. My husband or wife, it depends, and I received, aquí fíjense, es un verbo regular, por eso aquí la terminación ed, and I received many presents. Aquí tenemos was, que es el pasado del verb to be, es un verbo irregular. Aquí tenemos got, que es el pasado de get, también es verbo irregular. Y tengo el verbo received, que es verbo regular, por eso tiene terminación ed. ¿Sí? ¿Alguna duda para llevar a cabo esta actividad? No. Okay, let's continue. Okay, let's continue then. About the activity number 4, which is entitled My Family Timeline, the main goal is writing and answering questions in past tense. Ojo aquí, lo que les comentaba hace un rato. Hay que tener mucho cuidado
al formular las preguntas. Aquí, obviamente, las preguntas pueden dirigirse a alguna persona de su familia, obviamente en español, pero ustedes la actividad la van a redactar en inglés. Lo que ustedes pregunten en español lo tienen que redactar en inglés para saber, para obtener más información, pues de alguien ya de mayor edad en su familia. Yo aquí tomé igual, inventé aquí estos ejercicios, estos ejemplos y pregunté en la primera, aquí, recuerden, hay que utilizar las que se llaman WH questions. ¿Por qué se llaman WH? Porque si se fijan, pues casi todas tienen WH. When, WH, where, what time, who, how. Entonces, en general se les llaman WH por las letras que casi todas las caracterizan. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros en español decimos, por ejemplo, ¿desde cuándo, qué será? ¿Desde cuándo se conocieron? Ese ¿desde cuándo? Yo lo pregunto con when, ¿cuándo? En inglés, para desde cuándo, cuánto tiempo, todo lo que se refiera a tiempo, yo lo voy a preguntar con when, para que si ustedes se van a auxiliar del traductor, el traductor, recuerden, no es una persona que está ahí analizando los enunciados. El traductor es una máquina que fue alimentada con palabras y que, pues bueno, al momento que nosotros le metemos la palabra, pues la va a dar el equivalente en español, pero la sintaxis, es decir, la estructura correcta de cómo se deben escribir los enunciados, pues eso muchas veces no lo tienen. Otra cosa, si se van a ayudar también del traductor, tengan muchísimo cuidado de anotar las palabras sin errores ortográficos. Revisé un trabajo que estoy segura que anotó, en el traductor anotó mis papás, pero no anotó el acento. Entonces la máquina lee papas, no papás, y entonces le da el equivalente de potatoes, de papas, del alimento. Y lo que nosotros queremos es parents, no potatoes. ¿Sí me explicó? Entonces, hay que tener mucho cuidado de anotar bien las palabras, hacer las separaciones. He visto otras actividades en los que anotan a las, para decir la hora. Por ejemplo, me levanto a las 6 y ese a las lo anotan todo junto, entonces el traductor les arroja wings. Las wings son las alas de las aves. Entonces, obviamente el enunciado, pues, queda totalmente ilógico, puesto que están ustedes diciendo palabras incorrectas, pero, pues, ahí la culpa de quién es, pues, de quien le anotó con error ortográfico, sin los acentos correspondientes, etcétera. Entonces, tengan mucho cuidado si se van a auxiliar del traductor. Mi sugerencia es, no se auxilien de él, mejor revisen los materiales. La lista de los verbos está muy completa. Utilicen los materiales que están en la plataforma, todos los recursos, para que no tengan necesidad de utilizar el traductor. Entonces, los ejemplos, aquí tengo yo, los ejemplos que anoté fue, when was my grandpa or my grandma born? When was my grandpa born? ¿Cuándo nació? He was born. Ojo aquí, estoy anotando en rojito la respuesta. He was born in 1940.
When did grandpa and grandma get married? Si tengo aquí did, entonces ya anoto got porque ya está aquí en pasado. When did grandma and grandpa get married? Respuesta, they got married in 1958. Entonces, ojo, aquí tengo el auxiliar. Vemos aquí, es el pasado del verb to be. Aquí el verbo es get, sí requiere del auxiliar y el verbo en su forma base. Como ya estoy respondiendo, entonces ahora voy a decir, they got, ya no necesito el auxiliar. Ah, otra cosa también, tengan mucho cuidado, en inglés no utilizamos el signo de interrogación al inicio, solamente lo cierra. Consideremos que el auxiliar es como el signo de interrogación que abre. Entonces, pero en inglés no lo lleva al inicio, solo lo lleva al final. Then, where did they live before moving in the city? ¿En dónde vivieron o en dónde vivían antes de mudarse a la ciudad? De nuevo aquí vemos did, auxiliar, verbo live, vivir. ¿En dónde vivían o vivieron? Respuesta, ahora sí, ya no tengo auxiliar, conjugo el verbo y digo, es un verbo regular, por eso es que mi sugerencia también sería a lo mejor que descarguen, que impriman la lista de verbos para que al momento que cuando ustedes estén redactando sus enunciados puedan fijarse si es regular o es irregular. Aquí en este caso live es verbo regular, entonces lo conjugo, they lived aquí me faltó, in a ranch outside the city, o they used to live in a ranch outside the city. Aquí va una, they used to live in a ranch outside the city. Vivían en un rancho fuera de la ciudad. Otra pregunta, when did they move? Again, this is a regular verb, auxiliary verb and not conjugated. When did they move to the city? Answer, they moved, regular verb, they moved to live in the city after 10 years. ¿Sí? ¿Cuándo se mudaron a la ciudad? Después de 10 años. Then, were they happy living in the city? Aquí tenemos lo que les comentaba. Este es verb to be, pasado. El verb to be no requiere de otro auxiliar. Este es muy, dice, yo las puedo todas, yo puedo trabajar, funcionar como verbo y como auxiliar. Yo no necesito a nadie que me ayude como los otros verbos. Entonces, por eso aquí no tengo otro verbo auxiliar, directo se va. Were they happy living in the city? ¿Fueron o eran felices en la ciudad? Answer, they used to say, decían, that they were happy, that they wanted to go back to the ranch. ¿Sí se entiende esta respuesta? They used to say that they were happy. Pues decían que sí eran felices, but they wanted to go back to the ranch. Pero querían regresar al rancho. Then pay attention. When using the auxiliary did, the main verb is not in past. Lo que les acabo de explicar aquí. ¿Alguna duda en estos enunciados? No. No. Okay, thank you very much. Let's continue. Then, as I was telling you before, this is a part of the material that we have in the platform. So we have here the auxiliary did, the subject, you, then the verb watch. This is a regular verb, and then the complement, which is TV last night. Did you watch TV last night? This is the structure
that your sentences, your questions must have to write them down. Then, as you see, as you notice here, all the verbs are in past, but if you make the questions in present, the answer must be in should be long. Las respuestas aquí son largas. No, aquí no tenemos respuestas de yes, no, respuestas cortas, ¿no? De were you happy? No, they weren't. Yes, they were. Aquí son las respuestas un poquito más largas. Then, let's see. Okay. Then we have here 2 other examples. Did you go to the supermarket? As I was telling you before, this is short answer. Estas son respuestas cortas. Did you go to the supermarket? Yes, I did. Or no, I didn't. Did they play football yesterday? Yes, they did. No, they didn't. Pero sí, las preguntas que van a hacer para la actividad número 4, la mayoría de ellas son de respuesta un poco más larga. All right. Then another resource that we have is the expression used to. Then we use the expression we used to mention actions that we used to do in the past, but no longer do them. Lo que hacíamos en el pasado, pero ya no más las hacemos. We have this example. I used to drive a car. I used to walk to school. I used to write on a notebook. I used to write on a notebook. Now I used to write in my computer. I used to walk to school. Now my school is at home. I used to have a red car. Now I have a blue car. Is that clear? Then, about the Learning Forum. El Learning Forum ya, si ingresan ustedes, ya les anoté también lo que tienen que comentar. Aquí lo importante, otra vez, es utilizar el tiempo pasado para que expliquen por qué, uno, ¿qué hacían antes de entrar a prepa en línea o antes de estudiar en prepa en línea? Y por qué decidieron continuar sus estudios de preparatoria y en específico esta modalidad en línea. Entonces, tengo aquí este ejemplo que les anoté. Before enrolling Prepa online, I worked in the morning and part of the evening. When I finished work, I used to go to the cinema with my friends. Aquí, ahora que termine, voy a resaltar en rojo, aquí esta parte, I worked, trabajaba in the morning and part of the evening. En la mañana y parte de la tarde. When I finished work, cuando salía del trabajo, I used to go to the cinema with my friends. Iba al cine con mis amigos, pero ahora ya no. Ahora, pues, a lo mejor ya no trabajo o trabajo por las noches o alguna otra situación. Then, notice that you must use the verbs in past as well as the adverbs of sequence. Aquí les invito también a que utilicen los adverbs of sequence. The first, then, after that, para indicar lo que hacían antes de estudiar en prepa en línea. Likewise, asimismo, write about your motives to study online. You may say, when I saw the opportunity or when I read about the option to study online,
I decided to do it because I thought that I didn't have to move to another place to go to school. ¿Por qué decidí? Porque vi la oportunidad de estudiar en casa y no tenía que trasladarme a una escuela o a otro lugar. Estos son solamente ejemplitos que yo les anoto para que más o menos se guíen sobre lo que tienen que comentar en el Learning Forum. Recuerden, su primera aportación es contestar las 2 preguntas y otras 2 aportaciones es comentar alguna, la aportación de otros compañeros o incluso preguntarle, ¿no? Si dice, because I wanted to study online because I found that it was good for me. Pues que me convenía. Ahí a lo mejor yo puedo preguntar, in what way was it good for you? ¿Por qué, en qué sentido te convenía o por qué te convenía? Sí, preguntarle por qué, para qué, cómo, cuándo. Esas WH questions que nosotros ya vimos en los materiales y que estaríamos practicando también en este Learning Forum. ¿Alguna duda? No. Okay, thank you. Okay, well, thank you for your attendance. I'll stop the sharing the screen and I'll go back with you. Let's see. All right. So, did you find the explanation clear? ¿Les pareció útil la explicación? ¿Los confundí más? ¿Estuvo claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, de hecho, ya me retroalimentó un poco de lo que ya había leído. Perfecto. Perfecto, perfecto. Anyway, if you have any questions, remember that I will be there in the platform and please feel free to write your questions. Cualquier duda que tengan, no se detengan, anótenla, either English or Spanish. Si quieren anotarla en español, yo les contesto en español. Si la quieren anotar en inglés, pero quieren que yo les conteste en español, por favor anótenlo. El punto es que practiquen, que no se queden con la duda, que se sientan cómodos, que lo más que aprendan en este módulo. Entonces, pues si no tienen alguna pregunta, no quiero quitarles más tiempo, ya sea para que vayan a descansar o para que ahorita ya que acabo de explicar y que dicen ahorita que tengo todo fresquecito, puede ser que de una vez ya sea que participe o hago la actividad, cualquiera de las actividades que ya vi cómo, pues de una vez la termino, la envío, etcétera. Si tienen alguna duda, estoy al pendiente en recuerden siempre por plataforma, no envíen a mi correo personal, porque siempre debemos tener evidencia en plataforma. Entonces, para que yo les pueda contestar, todo por plataforma. Si ustedes me preguntan más noche, yo en este momento ya también me log off, me desconecto, pero mañana, si no temprano, porque también tengo otra clase temprano, en cuanto me desocupo, yo ingreso a plataforma para leer sus preguntas, sus comentarios, cualquier cosa, yo estoy al pendiente. All right. So if you don't have any other question or if you don't want to, if you want to say anything, do you want to say something? ¿Quieren agregar algo, decir algo? No, maestra. Okay. No, sí entendí. Okay. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces, so please keep in touch.
work hard so that you send your activities and you have your weekend to do any other thing, the thing that you would like to do. All right. So thank you very much for your attendance, and I'll see you next week. Have a nice night, and sleep peacefully. Bye-bye. Bye. Bye, maestra. Bye. Bye. See you then. That was nice seeing you. Bye.